Aski alwakipan yatichi. Aski alwakipan, takanitaki. Aski alwakipan ayatichiri. Aski alwakipan, walik, kallanta ñani, ¿ya? A ver, vamos a empezar con el sufijo isti. Ya hemos terminado el sufijo ti, ¿no ven? Las dos formas, ¿no ven? ¿Sí? Para hacer preguntas y para señalar oraciones negativas, ¿sí? Los últimos, lo último que hemos visto. Sí, sayatichi. Ya, vale. Entonces ahora tenemos el sufijo isti. Que sea bueno. Ya. Entonces, este sufijo isti sirve para hacer preguntas, es interrogativo, y básicamente significa y, ¿ya? Y en pregunta, no y afirmativo, conector, no, sino y en pregunta. Ejemplo, Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú. ¿Y si pongo Jumasti? Y tú. Tú y yo, algo así. ¿Y tú? Si es y ¿Y tú, tú? ¿no ve? Pregunta. ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Otro ejemplo. Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú. Jumana, Titi. Ustedes. ¿qué es na, sufijo na? Mana. Titi. De ti. De, ¿no ve? Entonces, este es de ti, ¿no ve? ¿Sí o no? De ti es, ¿no ve? Sí. Y edición vocálica, humansti, ¿qué significa? ¿Y De de ti. ti? Y de ti, ¿no ve? Por ejemplo, aquí podría preguntar, ¿no? Humasti, ¿no? Humasti saratati, ¿no ve? Ahora tu nombre, ¿no? Me dice, ¿cuál es tu nombre, no? Mi nombre es Román. Humansti, ¿no ve? No puedo decir humasti, ¿no ve? O puedo decir, No, no. No, ¿no no. ve? Entonces utilizo el sufijo na de pertenencia na, ¿no ve? Human, ¿no? Sufijo na por edición vocálica. ¿Queda claro? Renata, Micha. Sí, sayatichi. A ver, otro, pisi, ¿no? Gato, ¿no ve? Pisisti, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? El gato. Y el gato, ¿no ve? Y el gato. Sí, a ver, otro. Pisima, ¿qué es pisima? Tu gato. Gato. Tu gato. Pisimasti, ¿qué estoy diciendo? Y tu gato. Y Y tu tu gato. gato, ¿no ven? Muy bien. Y acá. Uta, casa, ¿no ven? Utamasti, Y tu casa. tu casa, ¿no ven? Entonces puedo conjugar con cualquier palabra, pero lo vuelve en pregunta, ¿no? Y eso significa, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿No? Es más como no hicha, ¿no? Es ahora, ¿no? Hichasti, ¿qué estoy diciendo? Y ahora. Y ahora, ¿no ve? Pregunta.
Muy bien. A ver, escriban un ejemplo todos. Un ejemplo, cada quien. Anusti, Ya, Anusti, ya. Y el perro, ¿no ven? Ukasti. Ya. Cuyakamasti. Ya Camasti, muy bien. Otro. Taiga Masti. Pancasti. Ok, Taikamasti, ya. Anumasti, Anumasti, ya. ¿Otros? Tatamasti. Ya. Vale, puede ser con lo que sea, ¿no? Tatamasti, Culiacamasti, Gilamasti, Achilamasti, ¿no? Tisimasti, Anumasti, Uiwamasti, lo que sea. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hanat, Hanicham, Yarichiri. Kanaski. Malik. Anasti. Entonces, borramos. Ahora aprendemos el sufijo raki. Este sufijo raki es intercalador. Intercalador o aditivo. ¿Ya? Eso es raki. Ejemplo, a ver, vamos al sujeto. Juma, ¿qué es Juma? Tú. Tú, ¿no ves? Jumaraki, Ahora tú. ahora tú o tú también, ¿no ven? Tú también. ¿Sí? Juparaki, ¿qué significa? Él también. Él también, ¿no ven? Otro, a ver. Kitty, ¿qué es Kitty? ¿Quién? Bien. ¿Quién? Kitiraki. ¿Quién es, no? A ver, otro ejemplo. Hilaraki o Hiwasaraki. A ver, ¿qué significa Hiwasaraki? Nosotros también. Nosotros también. Muy bien. Excelente. ¿Queda claro este sufijo o no queda claro? Sí. Yarichiri. ¿Y cuál sería, digamos, la función de intercalador? A ver, Nayaraki. No, yo también. Humaraki. ¿No es? ¿Me dejo entender? ¿Está intercalando? ¿Sí o no? Ah, ya se lo Nosotros, entiende más ahora como el... ustedes también está intercalando. No están los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Ah, sí, Yarichiri. Ok. Ahora con el aditivo creo que hemos visto todo, ¿no? Tiene la misma relación, ¿no? ¿No? No sé, arbusaraki, ¿no? Digamos que estamos cocinando, ¿no? Aicharaki, ¿no? Choñacho nagaraki, ¿no? Arusaraki, ¿no? Intercalando y además está cumpliendo el rol de aditivo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Atichi, yo no entendí muy bien qué significa aditivo. Tal vez ahí estoy todavía con las dudas. Como sumar, Perdón, intercalador. Perdón, no, me equivoqué. intercalador, entonces uno, después otro, así, ¿no ve? Ah, No al ya. mismo tiempo todo, ¿no ve? Ah, ya, ya, ya. Muchas Entonces, si yo gracias. digo Nayaraki, entonces estoy diciendo yo también, ¿no ve? Pero tú dejas de trabajar, digamos que es un trabajo. Yo digo Nayaraki, pues yo voy a trabajar. Ahora tú te descansas.
Ahora te digo, humaraki, ¿no ve? Cuando palean, por ejemplo, ¿no ve? Entonces se intercalan, ¿no ve? Cuando cargan Sí, arena, una volqueta, digamos. Nayaraki, ¿no? Pues yo paleo, ¿no? Humaraki, ¿no? El otro también palea. Así. Es el intercalador. Valero. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, escriban un ejemplo igual, todos, cada quien, un ejemplo, menos los que están aquí. الأفهم تقيني Mm, Cuyacaraqui, ¿sí? ya, Kuyakarak ya, Kamisaraki. Kamisarak ya, otro, Huevaparaki. ya, Oparak ya, Choqueraqui. ya, Chokerak ya. ¿Qué más? Yatakarinaraki. Ya, Anuraki. ya. ¿Qué más? Ya, Yatichirinaraki. ya. Walikio, Kunambis. ¿No? ¿Nada más? Ya, ¿quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Walikio. Ya. Walik, walik. Bien, ahora vamos a ver el sufijo ra, ¿ya? El sufijo ra. Este sufijo es continuativo, ¿ya? Significa aún. Aún significa. Y generalmente, por lo general, va a conjugar con la palabra hani, ¿ya? ¿Qué es hani? No. No. No, ¿no? Si pongo hanila, ¿qué significaría entonces? Todavía no. Todavía o aún no, ¿no ve? Todavía. ¿Sí? Todavía, hanila. Entonces yo digo, hani irau utkiti. ¿Qué estoy diciendo? Todavía no Aún no viene. llega. No sé por qué mi Julia estaba moviendo. Aún no viene, ¿no ve? ¿Sí? Si yo pongo hanirao katkiti, ¿qué estoy diciendo? Todavía no cose. Todavía no ha cosido, ¿no ve? Hanirao sartkiti, ¿qué estoy diciendo? Aún no se va. Estoy levantado. Aún no se ha levantado, ¿no ve? Aún no camina, pero también puede ser otro significado, ¿no? Otro. Hanirao man apkiti, ¿qué estoy diciendo? Todavía no comí. Aún no come. Aún no están comiendo, ¿no ve? Ahora han notado, hani, 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 todito hani, ¿no ve? Y todos conjugando con ra, ¿no ve? ¿No? Que significa aún, ¿no ve? Todavía. Pero como es una oración negativa, todos están terminando con ti, ¿no ve? Lo que hemos aprendido la pasada clase, ¿no ve? A ver, conjuguen o hagan un ejemplo ustedes. A ver, un ejemplo, un ejemplo. Kanirakiu kalkapta. ¿Cómo? A ver, uno más. Kanirakiu kalkapta. Haniro kelkapta. ¿Ya? Janira Munkiti. ¿Ya? ¿Todavía no quiere? ¿Ya? ¿Otro ejemplo? Mira, Kitty. ¿Ya? ¿Ya acá? Hanirao Sarjiti. Ok. ¿Ya acá está? Anirau Hutkiti. ¿Ya? ¿Ya Hanirao. acá? Hanirao purinti. ¿Ya? Muy bien.
Hanira Yeterkiti. Ya, Hanirau Halkiti. Halkiti. ya. Ay, Ya, Waliki. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hanirau Awi Uthitin. Ah, ya, Waliki. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ya, teacher, es necesario poner ahí, digamos, los pronombres Hanira o Kupaj Yatkiti. O ya no es necesario. Puedes colocar, depende de la oración. Ahora estamos en una oración bien corta, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ya te es correcto decir Jupa Hanirau Parlikiti. Sí, está bien, pero Parlaña es italiano, ¿no ve? Ajá. Ah, Entonces, ok, de Aymara tendrías que poner. Pero ya, está bien. gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ya, no hay preguntas. Otro sufijo ki. ¿Ya? Este sufijo es limitativo. ¿Ya? Más o menos significa solamente. Solamente y otro puede ser no más. ¿Ya? No más. Solamente no más. Por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él, ella. Él, ¿no es? O ella, ¿no es? Jupa kiwa, ¿qué está diciendo? Él, él. También Solo de él. Solamente es él, ¿no ve? Ajá. O solamente es ella, ¿no ve? él nomás. Él nomás es, ¿no ve? Ella nomás. Aquí van a separar ya, que no se escribe así, ¿no ve? Ya. Eso es, a ver, ahora, algunas veces puede ser como despectivo, ¿no ve? Por ejemplo, esto de Jupakiwa, ¿no? Él nomás es, ¿no ve? Entonces, ¿quién está trabajando? Jupakiwa Irnagaski, ¿no ve? Él nomás está trabajando, ¿no ve? Eso, ahí está bien, ¿no ve? Pero puede ser como despectivo. Jupakiwa, ¿no ve? Como que algo no está a tu nivel, digamos, ¿no? Jupakiwa, ¿no? ¿Qué te va a hacer, pues? Así más o menos, ¿no ve? Él nomás es, así, ¿no ve? Pues también se puede manejar de esa forma, de forma despectiva, ¿ya? ¿Ya? A ver, otro ejemplo, a ver. ¿Qué puede ser? A ver, dicten, dicten. Aquí, no sé. Aicha Hakiwa. ¿Ah? Aicha Hakiwa. Ya, aicha, ja, kiwa. ¿Qué significaría? Aicha, que es carne, ¿no ve? Aicha, ja, que es mi carne. ¿Ve? Ahora con ki, mi carne nomás es, ¿no ve? Entonces digamos que vamos a hacer un aptapi para eso, digamos, vamos a reunir productos, ¿no? Entonces nadie más que yo ha traído la carne, ¿no? Aicha, ja, kiwa, ¿no? Aquí tiene su tijite, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Solamente es mi carne, nadie más ha traído, ¿no ve? ¿Queda claro, no ve? Sí. Aquí nomás es. Acá kiwa, a ver, eso. Acá, ahora si pongo acá, esto ya es una unidad de medida. Acá, ya significa este tanto más o menos, ¿ya? Acá kiwa, ¿qué estoy diciendo? Esto no es. Esto no es. Acá, esto nomás es, o este tanto nomás es, ¿no ve? ¿Sí o no? Chaquiwa. Pues, Isa. Ukchakiwa, ¿no ve? Listo. A ver, escriban un ejemplo igual todos. Y luego leen sus ejemplos.
Watkullarani pata o peltapam. Me dicen si ya terminan. A ver, Jupaquiumunaski. A ver, no escuché bien. Mayaquiwa, puede ser Mayaquiwa. Ah, ok, Mayaquiwa, uno nomás es, ya, muy bien. Jupaquiumunaski. Kupakiu Monaski, ya, él o ella nomás quiere, ya. ¿Otro? Nayakiwa. Nayakiwa, yo nomás, Kupakiwa. ya. Muy Marankiwa. bien. Para ¿Otro? que Idnakas, Ok, Marankiwa. ya, Marakiwa, un año nomás es, ya. Mama Hakiwa. Ya, Mamahakiwa, muy bien. Oyunkiwa. Oyunkiwa, ya. Kakiwa. Ukakiwa, ya. Kamakiwa. Ukamakiwa, ya. Mayakiwa. Pisinkiwa. Ya. ¿Vale que pone? Nayakiwa. Ya teacher kiwa. Ok. Hiwasa nakakiwa. Iwasanakakiwa, ya. Kuyakakiwa. Ya. Payakiwa. Ya, muy bien. Makiwa. Bien. ¿Algo más? Tatakiwa. Tatakiwa, ya. Zapaquiwa. Zapakiwa, ya. ¿Con empieza a ver? ¿Cuál es que haya? ¿Panahaya? Hanich. Tayakiwa. Kayakiwa, ya. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Lupikiwa. Muy bien. ella teacher una pregunta. Sí. Ella teacher una pregunta. En el sufijo ra, siempre al final va acompañado, las palabras va acompañado con rau. ¿Por qué no sería el sufijo rau? Ahora el otro también, el ki, el sufijo ki también siempre va acompañado de kiwa. ¿Por qué no sería sufijo kiwa entonces? Es mi pregunta, profesor. ¿Cómo? Me estás diciendo que debía ser el sufijo como kiwa, ¿sí? O rawa, ¿sí? Sí, Pero rau, son ¿sí? sufijos independientes, ¿no ve qué significa el sufijo wa? Afirmativo. 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 Entonces es como si si me dijeras, por ejemplo, todos los sufijos debían ser uno nomás, ¿no ve? No, cada uno cumple una función, por eso es sufijo. ¿Ya? Entonces, en este caso, en los ejemplos, está afirmando. ¿Me ven? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, Jupaki, ¿ve? Que es exactamente lo mismo, pero no está afirmando, ¿sí? Jupaki, es lo más, ¿no ve? Está diciendo Ya. exactamente igual que esto. Pero aquí solamente que está afirmando. ¿Me dejo entender? Ah, ya. Cada sufijo tiene su función en el Aymara, ¿ya? Por eso es sufijo. Ahora hay algunos, por ejemplo, no es un sufijo solamente dos letras, ¿no? Como ki, como ra. Por ejemplo, este es raki, son 4 letras, ¿no? O isti, son 3 letras. Entonces, está estructurado de esa forma, ¿ya? Igual tenemos en castellano sufijos, ¿ya? Solamente que no nos gusta desglosar, ¿no? Porque entendemos. Ahora en Aymara igual, a un Aymara preguntarle cuáles son los sufijos no te va a poder identificar. Pero a uno que está aprendiendo es innecesario porque los sufijos van a modificar el significado de cada palabra. ¿Está bien? Sí, gracias. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro con este sufijo Ya aquí? teacher. ¿Sí?
Por favor, Akahakiwa. ¿Cómo La puede? caja kiwa, ¿sí? Ajá. Mi diente nomás es. La ja. ¿Laca me está diciendo o qué me está diciendo? No, Akahakiwa. El ejemplo de abajo. Akakiwa. ¿Aca kiwa? La ja. ¿Esto me está diciendo? A ver. Sí, eso lo he editado. Acá. ¿No? ¿Esto? Gisa. Ya, esto ya es una variante del sufijo ja. Ahora, esto viene de aka. Entonces, está conjugado así. Aka, así. ¿Ya? Pero con elisión vocálica. Ahora, esto ya lo ha modificado. Ahora, esto es aka, es cantidad. Este tanto. ¿Me dejo entender? Gisa, ya te chile. Acá kiwa es como este tanto nomás es. O esto nomás es. ¿Me dejo entender? Gisa. ¿Ya? Bye. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ya te chire, en este Akakiwa, creo que estamos diciendo, creo que es esto nomás. Así yo lo entiendo. Ya, por eso, acá estoy diciendo que es como una unidad de medida, ¿no ve? Sí. Acá kiwa es como, entonces, como este tanto nomás, o eso, esto nomás, ¿no ve? Porque acá es esto, ¿no ve? Ya te chiri. Sí. Entonces la palabra, digamos, zapaja kiwa también tendría que tener elisión vocálica. ¿No? Ahora, sabja, ¿cómo dices? Digamos, zapaja kiwa. Ahora, pero no es necesario utilizar la ja, ¿eh? Sapa, ¿qué es? Solo. Solo, ¿no ve? Y con ja, ¿qué significaría? Yo solo. Yo solo. No, pues sigue significando, si esto significa yo solo, con ja sigue significando yo solo, ¿no ve? Claro. No significa, no tiene ninguna utilidad aquí. Entonces, zapaquiwa. ¿No Yo ve? solo nomás. Yo solo nomás. No necesitas decir zapajaquiwa, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, ya te chiri. Ya, otros ejemplos, otras preguntas. Aquí nomás. ¿Perdón? En Aymara, Aymara, Aymara. Acá, kiwa. ¿Sería? Acá kiwa, esto nomás es sí. ¿Está bien? Ya no estaría con ja. Acá es esto, ¿no ve? Entonces ahí sería específicamente esto nomás es. ¿Ve? Acá kiwa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Walik. Ahora, el sufijo pi, ¿ya? El sufijo pi, con diéresis, ¿ya? Pi. Esto es, o sirve para reafirmar. Reafirmar. Recontra H, mega afirmar. Reafirmar. Más o menos va a significar como pues, ¿ya? Tal vez no sea tan común en el castellano. Igual se utiliza. Por ejemplo, yo a Edgar le pregunto, ¿no? Ya sé que es Edgar, pero estoy dudando un poco, ¿no? Si es Edgar o es otro, ¿no? Yo le pregunto, Edgar, Gilata, Jumaj, Edgar Atajaya, ¿no? Él me dice, sí, pues, soy Edgar. ¿Me dejo entender? Ese tipo de reafirmación. ¿Ya? Ejemplo, Juma, bueno, pongamos así. Nayapi. ¿Qué estoy diciendo? Yo Yo pues, Yo pues, ¿no ve?
Ahora aquí yo podría decir Nayat pi. ¿Qué significa? Yo soy pues. Yo soy pues. ¿No ven? Nayat pi. Otro. Jupapi. ¿Qué estoy diciendo? Él es pues. Jupa es él o ella, ¿no ven? Sí. Jupapi. ¿No ven? Él es pues. ¿No ven? Yo le pregunto a Karen, ¿no ve? Él es Edgar, ¿no ve? ¿No ve? Entonces me dicen, Jupapi, ¿no ve? Sí, pues, él es, ¿no ve? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y WhatsAppi. Sí. WhatsAppi, ¿ok? WhatsAppi. Nosotros, pues, ¿no ve? Chachapi. Dice. Chachapi, muy bien. Chachapi. ¿Otro ejemplo? Hombre, pues. ¿Cómo? Chachapi, ya, muy bien. Mi marido es pues, ¿no ve? Otro. Warmipi. Warmipi, ya, warmihapi, ya. Yo, Justin. Utajapi. Utajapi, muy bien. Anujapi. Utajapi, ya. Munirijapi, Yatichiri. Ok, munirijapi, ya. Otro. PCP. PCP, ya. Waliki. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ah? Soktapi. Anipi. Soktapi, ya. Se dice después, ¿no ve? Ya están. Otro. Utanipi. Utanepi, ya. Ya, Casting. ¿Verdad? Tatatpi. Tatapi, ya. Otro. Sutipi. Sutipi, ya. Mucho después, ¿no ve? Ya, Casting. Olliripi. Colliripi, ya. Muy bien. Utajapi. Ya. Moleki. Otro. Colirayitupi. Tupi, ya. ¿Cómo se dice en Aymara cólera? Titi tupi, ¿no? Ah, ya, titupi. Ya. Otro. Ya, Casting. Huilapi. Ah, ya. Wilapi, ya. Colquenipi. Ok, con Kenipi, ya. Ya, Casting, ya, Casting. Yatichiri. Usuntatapi. Usuntatapi, ya. Muy bien. Umantatapi. Umantatapi, ya. Machantatapi. Ya. Y acá. Hachawayapi. Ya, muy bien. Hay varios ejemplos, ¿no? Mucho, mucho. Culiacán. Ya, Olequio. Muy bien. Entonces, ahora veamos. Ya quedó claro, ¿no ven? Y veamos ahora el siguiente sufijo. ¿Cuántos Este sufijos tiene- vamos a hacer? Es el último. ¿Ya? Son 200, dijiste, ¿verdad? Claro. Ya. Ahora, por último, el pini y el puni. ¿Ya? Este sufijo se conoce como definitivo. ¿Ya? Definitivo. ¿Qué significa eso? Que sirve para cerrar, ¿ya? Cerrar. Por ejemplo, esto va a significar como siempre, ¿ya? Siempre. Por ejemplo, ¿no? En castellano no tenemos, creo esto, ¿no? Entonces digo, ¿no? Préstame plata, ¿no? No tengo, por favor, préstame pues, ¿no? No tengo, por favor, préstame, ¿no? En Aymara hay para cerrar, para que no te insista así, ¿ya? Se cierra con el pini o con el puni. Ejemplo, ¿no? Janiwa, ¿ve? ¿Qué significaría? No, ¿no ve? No. ¿Sí? No.
Haniwa, ¿sí? Pero esto me da opción a que siga suplicando. Mira, soma, ¿no? Maita kitaya, ¿no? Ahora, si yo le pongo Hani, Puniwa, ya lo he cerrado, ya no hay opción para seguir suplicando. ¿Me dejo entender? Sí. Hani Puniwa, o algunos dicen Hani Piniwa, ¿no? Solamente es variación dialectal, ¿ya? Hani Puniwa, ¿ve? O digamos hace un momento, ¿no? Decíamos de reafirmar, ¿no ve? Entonces, es el Edgar, ¿no ve? Le pregunto a Jacinta y me dice, Jupa Puniwa. ¿Qué me está diciendo? Sí, Él él es. siempre es, ¿no ve? Me está recontra afirmando. Afirmando. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Y Chiri, cuando respondo alguna vez dije, Hanipiut, que tu hasta ahí nomás. También es. Pi, está bien. Ahora ese pi es reafirmar nomás. Esto me está diciendo. Hanipi, ¿no ve? No puedes. Hanipi utjito, no tengo pues. Más o menos. Esto estás utilizando. No estás utilizando esto. Hanahaya, Hanicha. No. Ese jupa puniwa, ¿qué significa? ¿Qué es jupa? Ajá. ¿Qué es jupa? Ellos. Él siempre Ellos. Él siempre es. Siempre es. Eso siempre la palabra raíz tiene que identificar primero. ¿Ya? El. Y cuando respondemos ya Chiri, Puniskiwa. Exactamente. El iski es, o iska es para presente continuo. ¿Ya? Cuando estén en Aymara intermedio aprendemos a conjugar oraciones o conjugar verbos, ¿no? En diferentes tiempos, entonces ahí aprendemos más sufijos, ¿no? ¿Ya, Walik? ¿Con esta yutje? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, sufijos, ¿cómo se dice en Aymara? Sufijos, kilanaka, kila. Ah, ya, ilanaka. Un apóstrofe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces ahí terminamos todo el avance de lo que es el idioma aymara. De aquí en adelante solamente es el examen oral, ¿ya? Para eso, para que repasen, vamos a dar tiempo. Vamos a empezar el día lunes, ¿ya? Con examen oral. Ya saben las indicaciones, ¿no? Con cámaras abiertas, prendidas. Y yo les voy a preguntar, vamos a hacer una conversación de todo lo que hemos aprendido, pero no les voy a, por tema de tiempo, no les voy a preguntar todo, sino les puedo preguntar, ¿no? Edad, familia, animales, colores, lo que sea, pero tienen que saber todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces empezamos el día lunes con eso, ¿ya? Entonces el viernes no vamos a pasar clases, van a repasar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Ahí están las grabaciones, todo eso, ¿ya? ¿Oli que ya? Yatichiri, Incluyendo esa parte, ¿no, Yatichiri? Perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Incluyendo hasta esta parte. Claro, pero no voy a preguntar qué significa este sufijo, no voy a preguntar. Los sufijos entran ya en las palabras conjugadas. ¿Me dejo entender? Entonces no voy a decir, ¿qué significa el sufijo ra? No te voy a decir, ¿no ve? Ok, gracias. Yatichiri, la palabra parlaña es italiano. ¿Y por qué está en Aymara? Hay más palabras. Es como decir, por ejemplo, ¿Cómo tablet llegó es ahí inglés italiano? y por qué está en el castellano, ¿no ve? Más o menos así me estás preguntando. Entonces, hay palabras que se adoptan de cualquier idioma, ¿ya? Gran parte del castellano es, por ejemplo, latín, ¿no ven? Pero lo hemos adoptado, entonces es más castellano que latín, ¿no ven? Entonces lo mismo pasa en el idioma aymara, ¿ya? Entonces hay algunas palabras, pese que hay en el aymara, igual se utilizan, ¿no? Por ejemplo, de los días, ¿no ven? Entonces, ahora hoy en día no decimos, pues, en teor, paseor, no, lunes, martes, miércoles, decimos, ¿no ven? En tema de días. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
Pero Pero lo uno verdadero dice, sería Aruskipabe, ¿verdad? Sí, Aruskipaña. Aruskipaña, Arusiña, Arjayaña, hay varias O variaciones sea, también. claro, Parlaña no es aymara y es italiano, entonces no hay que hablar en aymara, ¿correcto? Exacto, y también en castellano hablar es válido, ¿no? es Claro. parlamento, parlamento. Sí, parlamento, o Ya parlañani, te ¿no? tiré Parlar. una consulta. ¿Qué tal si yo entiendo lo que usted me está preguntando, digamos, en aymara, pero no sé expresarme? Eso me pasa No, a pues ratos, o sea, tienes que entiendo de practicar. entender, entiendo el aymara, pero a ratos no me salen las palabras, o sea, para responder. Tienes que practicar. Todo lo que hemos aprendido, eso no también voy a preguntar, no voy a preguntar otra cosa. Ya. Todas las preguntas, respuestas hemos hecho aquí en clase, ¿no? A ver, camaranitas. ¿Hemos hecho la respuesta sí o no? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Ajá. Eso entiendo. Kunas. ¿Cuál Hemos es tu hecho. nombre? Tu nombre. Caujajilanitas. ¿Cuántos hermanos tienes? Kuna uywanitas. ¿Qué animales tienes? Caujajilanitas. Todo lo que hemos aprendido, nada más Hermanos. voy a preguntar. Y saber nada más eso. Ya, hay ¿Ya? que se pasar. Claro que Gracias. sí. Muy bien, para terminar, vamos a cantar hoy día, ¿ya? Chakuti parlañani. Aymaran kapichiri. Entonces, para despedirnos, Majistawi. ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? Chakuti parlañani. Kamsañas aymaran. ¿Cómo? ¿En castellano? Ahora hablaremos, ¿no? En vez de ahora hablaremos, lo Yo, usan Euskipañani. más ahora en Aymara parlañani, ¿verdad? Pero en Aymara puro, ¿cómo O sería? Aruskipañani. Arusiñani. Aruskipañani o Arusiñani. Ah, Aruskipañani, igual que es pajar. Ay. Enciendan sus micrófonos para cantar todos. Enciendan. Ahora, lento. Lila kapuniwa, kupachamaha kapuniwa, hananipuni ukampi, ukamampi taha, pakolila kapuniwa, kupachamaha kapuniwa, hananipuni ukampi, ukamampi munataha. Ya kita pone ulata, aja nyaki muna siku, icawanera tipsina, hani pone utamiki, ulata sai. Ya kita pone ulata, aja nyaki muna siku, icawanera Katikuna haridu katiti puni ulut kiti ukamampi munatahan. Badiki, Putin, Asur Kamsakini, Uliti Marapanga, el día lunes todos. Chiriwaliki, paisu, mayatichiri, que se llama. Kamsakini. Pues ahora que